tercer apartado que se llama algunas implicaciones eclesiológicas. Por una parte, vamos a decir o a recordar la palabra conversión. Ya los apóstoles hablaban de conversión. Conversión viene del griego metanoia, que viene de la palabra metanú, que significa cambio de mente. O sea, la conversión es una actitud, un cambio radical, que uno ya no piense según la mente de este mundo, sino según la mente de Dios. Cristo decía, convertíos y creed al Evangelio. O sea, que haya un cambio de vida radical en nosotros. Y cuando la iglesia tiene esta pasión o este deseo de llevar toda la humanidad a Cristo, no es buscar la extensión de un grupo de poder. La iglesia no busca como mandar por mandar, sino salvar. ¿Y salvar qué es? Quitarnos el mal que llevamos dentro. Decía un padre de iglesia, Cristo vino a los enfermos y a todos nos ayudó enfermos. Y un montón siguen enfermos o seguimos enfermos con el pecado. La iglesia busca eso porque es una mamá la iglesia, es una madre, dejada por Cristo aquí. Es Cristo mismo la iglesia, su cuerpo, que lo que hace es liberarnos del mal que llevamos dentro. Y el reino de Dios no es una utopía política o un poder político, sino que el reino de Dios es tampoco algo genérico. El reino de Dios es sobre todo una persona, un rostro, un nombre que es Jesús de Nazaret. Me acuerdo una vez que estaba en la universidad y bueno, iba en un bus en Honduras y era un bus no tan maltrecho, digamos, o destartalado. Entonces se me sentó a la par un estudiante que conocía de ingeniería, todo así alto, chele, y me dice, ¿tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón? Y yo, pues sí, ya estoy bautizado. O sea, no, pero deberías, hey, tranquilo, soy católico, ya lo acepté, o sea, ya Cristo es parte de mi vida. Luego conocí más a Cristo y ahora soy sacerdote. Cristo me fue llamando más. Pues, efectivamente, el reino de Dios es que Cristo esté dentro de uno. Y si llevamos a Cristo dentro, vamos a hacer nuestro reino de Dios. Daremos paz, amor, sin estar ahí como a la fuerza queriendo a otros llevarlo a una secta o a algo que no es correcto. Luego, es importante considerar lo que se llama, o el error, que es el pluralismo religioso. ¿En qué sentido? Decir que todas las religiones son lo mismo. No, no son lo mismo. Si tienen diferentes creencias, o todas llevan a Dios. No, hay unas religiones satánicas, con lo cual no llevan a Dios. Hay otras que no creen en Dios, por ejemplo, los budistas. El hinduismo no cree en un Dios único, cree en un montón de divinidades que en el fondo no son Dios. Entonces por eso es absurdo hablar de un pluralismo religioso. Uno puede hablar de un pluralismo de opiniones. Bueno, yo opino tal cosa, ok, pero no diga que su religión que no cree en Dios lleva a Dios. Sobre todo eso lo dice gente occidental, del mundo occidental nuestro, que ni sabe lo que están diciendo las otras religiones, o que habla de revelación en otras religiones. Si otras religiones, si no creen en Dios, ¿cómo van a hablar de revelación en un Dios en quien no creen? O en divinidades que en el fondo no son dioses. El respeto a la libertad religiosa y su promoción en modo alguno deben convertirse en indiferencia ante la verdad y ante el bien. O sea, no es que vamos a decir, bueno, todas las religiones son lo mismo. No, porque es falso. Si no se cae en el relativismo. No, la Iglesia Católica es correcta cuando dice, bueno, puede que en las demás religiones hayan algunos elementos de verdad y de bien y que hagan que en algo mejoren las personas, en algunas religiones. Hay sectas que son nefastas. Pero lo que no puede la Iglesia Católica negar es que la plenitud de la verdad está en ella. No por vanidad o soberbia, sino porque Cristo dejó una iglesia. No dejó 2 o 3 o 5, dejó una iglesia. Y históricamente está demostrado que es la católica y es la que ha producido santos. Y los santos que son reflejo de Cristo, Cristo que vive en ellos. En este sentido, el documento invita o se entiende la urgencia de evangelizar, la urgencia de poner en práctica la invitación de Cristo
para que todos le conozcan. Y esto es para todos, no solo para los sacerdotes o las monjas, todos, solteros, casados, hombres, mujeres, niños, adultos, todos tenemos el deber de evangelizar, de sacar a las personas de las diferentes formas de desiertos en las que se encuentran, del vacío en sus almas, de esos mares salados y pescarlos, entre comillas, conducirlos a las aguas dulces del Evangelio de la amistad con Cristo. Por eso, hacer apostolado, discipulado, como se le llame, o proselitismo, como dice más adelante, es un deber y es un derecho irrenunciable. A uno no lo pueden prohibir hacer apostolado. Impresionante, a San Pablo lo están juzgando y entonces está delante del juez ahí, pagano, romano, y San Pablo, no recuerdo bien, pero le dice algo así como, ¿tú crees en Cristo o crees en la verdad? Yo sé que crees en la verdad. Y un poco más y me haces cristiano, le dice. Bueno, San Pablo está en la cárcel, lo están juzgando y está él ahí viendo cómo hace para... Impresionante, el amor a Cristo que llevaba dentro. Y esto sí es el documento. Tenemos que hacerlo con, en griego se dice parresía, con ardor. Perdón, aquí está lo que me refería antes de San Pablo ante el rey Agripa, en Hechos 26-28, donde éste le dice, por poco con tus argumentos haces de mí un cristiano. Así, hay que ser como San Pablo, que era tanto el amor que sentía por Cristo y lo había liberado a él, que lo quería comunicar a otros. Y finalmente, o quizás lo mejor es el testimonio de santidad. Que uno no solo hable de Cristo, sino que uno mismo luche por ser Cristo. La santidad es sabernos amados por Cristo y dar el amor de Cristo a los demás. Y llegamos hacia la cuarta parte, que son algunas implicaciones ecuménicas. Ecuménica hace referencia a la universalidad de la gran casa o familia que es la tierra y que es la iglesia. Y cómo el escándalo de que los cristianos estemos divididos perjudica a la difusión del Evangelio. Por eso la Iglesia Católica busca que todos los cristianos nos unamos en esta única iglesia de Cristo. Pero si algún cristiano no católico decide hacerse católico, pues eso hay que verlo como expresión de la libertad de la conciencia de esa persona y de la acción del Espíritu Santo. En tal caso, dice, no se trata de proselitismo en el sentido negativo atribuido a este término. Proselitismo a veces es una palabra que se usa con sentido negativo, como a la fuerza, pero no. Cuando un cristiano católico considera que un cristiano no católico se haga católico, eso es proselitismo en el buen sentido de la palabra, que es acercar a otro a la plenitud de la fe. Pero siempre, como dice acá, hay que evitar cualquier presión indebida y cualquier clase de actos que puedan como llevar a esa coacción. Y finalmente, nos recuerda el documento cómo esta acción y evangelizadora de la Iglesia nunca desfallecerá, porque nunca le faltará la presencia del Señor Jesús con la fuerza del Espíritu Santo. Cristo dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los relativismos de hoy en día y los iranismos, la falsa paz en ámbito religioso, no son un motivo válido para desatender este compromiso arduo y al mismo tiempo fascinante. Y a cada generación de cristianos nos compete el transmitir a ser más cristiano nuestro mundo. El testimonio del Evangelio es el primer servicio que los cristianos pueden hacer a cada persona y a todo el género humano. Hemos acabado este programa sobre la nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunos aspectos de la evangelización. Invito a que nos vean la siguiente semana en este programa Con la Fe y la Razón. Les saluda el Padre René Grimaldi. Pasen todos un buen día.